Buenos días, les habla Yurlevi Sánchez, estudiante de Derecho, jornada nocturna. El día de hoy les voy a hablar de Palestina, independencia a un Estado. La Declaración de Independencia del Estado de Palestina, aprobada unánimemente el 15 de noviembre de 1988 por el Consejo Nacional de Palestina, reunido en Argel, puede considerarse como el último requisito previo que quedaba por satisfacer para la consagración del establecimiento del Estado de Palestina. Varios de los estados que no han otorgado su reconocimiento al Estado de Palestina han argumentado que este no podría otorgarse, pues sería prematuro desde un punto de vista jurídico y también político. Lo que debemos preguntarnos es entonces, y fundamentalmente, si el reconocimiento que han otorgado ya cerca de un centenar de estados podría haber sido otorgado equivocadamente a una entidad que no está satisfaciendo las condiciones de existencia de un estado como sujeto de derecho internacional. Entonces, al término de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones decidió que los países integrantes del Imperio Otomano fueran puestos bajo mandato confiado a algunas potencias, pero sujetos siempre al control de la organización. Palestina de esta forma fue puesta bajo el mandato A previsto en el párrafo 4 del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Charles Rousseau estimó que el mandato se aplicó a algunas comunidades separadas del Imperio Otomano, dotadas de existencia política propia, con vocación de independencia total y provisionalmente sometidas a la administración mandataria, considerándose que esta última debía cumplir el papel de guía y consejero. En este régimen se incluyeron Siria y Líbano bajo mandato francés, Palestina, Irán y Transjordania bajo mandato británico. En verdad se trataba de estados en el sentido pleno de la palabra, cuyo acceso a la independencia quedaba momentáneamente diferido. En 1947, el Reino Unido solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que convocara una reunión extraordinaria de la Asamblea General, con objeto de constituir una comisión palestina. Así, la Asamblea General designó una comisión especial de 11 miembros, encargada de estudiar in situ las condiciones prevalecientes en Palestina. En septiembre de 1947, 7 de los miembros, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, Holanda, Perú, Suecia y Uruguay, se declararon a favor de la partición de Palestina en un Estado árabe, un Estado judío y la ciudad de Jerusalén con estatus internacional. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución 181, por la cual se decide la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe de 11.800 kilómetros cuadrados y otro judío de 14.500 kilómetros cuadrados, y de un régimen internacional autónomo para la ciudad de Jerusalén bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Desde un principio, Israel no respetó las fronteras fijadas por la resolución de partición, que consagraban el establecimiento de un estado judío y uno árabe. Israel no solo ocupó el territorio propuesto para el Estado judío, sino que se apoderó además de una porción sustancial del territorio reservado al propuesto Estado árabe. El número total de áreas territoriales ocupadas por Israel ascendió a 20.850 kilómetros cuadrados, del total de los 26.300 kilómetros cuadrados, que representaba la totalidad del área territorial de Palestina. Esto quiere decir que Israel acrecentó el territorio del Estado judío tal y como lo había propuesto por Naciones Unidas, de un área de 14.000 kilómetros cuadrados a un área territorial de 20.850 kilómetros cuadrados, y por mismo menguó el territorio árabe de 11.800 kilómetros cuadrados a cerca de 5.400 kilómetros cuadrados. Durante la Guerra de los 6 días de 1967, en que Israel lanzó un ataque sorpresivo en contra de Egipto, Siria y Jordania, el Estado judío ocupó la ciudad antigua de Jerusalén, lo que quedaba de Palestina, la Franja del Gaza y Cisjordania, la península del Sinaí y los altos del Golán. De esta forma, bien, puede decirse que a partir de 1967, Palestina llegó a ser un territorio ocupado en su totalidad. Sin embargo, los refugiados repartidos entre los diferentes países árabes, así como las poblaciones de Gaza y Cisjordania, se han considerado siempre como palestinos.
no asimilados a ninguna población árabe de los alrededores. Por consiguiente, el Estado palestino, hablemos de la descolonización diferida. Sí, como dice Maurice Flory, el nacimiento de un nuevo Estado es un acontecimiento poco frecuente que puede producirse por secesión o por descolonización. Entonces, es igualmente cierto que el caso de Palestina, estamos frente a una hipótesis peculiar de descolonización diferida, cuyo origen se remontaría al fin del mandato internacional en 1947. En otras palabras, existiría una falta de concordancia en el tiempo de un decalage entre el acontecimiento previsto por la Resolución 181 de la Asamblea General y su realización concreta. Israel está imposibilitado, de acuerdo con el derecho internacional, para invocar la conquista o la ocupación como títulos válidos para legitimar su apoderamiento de los territorios del Estado palestino. En la actualidad, no hay duda que la comunidad internacional no acepta, como tampoco la jurisprudencia, que la conquista militar otorgue el mínimo título como fundamento de reivindicación territorial. Igualmente, y de acuerdo con los principios de derecho internacional, la ocupación como medio de adquisición territorial solamente puede concebirse en el caso de res mulius, y Palestina bajo ningún concepto ha sido nunca a lo largo de toda su historia terrae mulius. Ahora bien, reconocer la existencia de un Estado nuevo es admitir al mismo tiempo la existencia de ciertos elementos constitutivos que lo definen: un territorio, una población y un gobierno. Hablemos del espacio territorial. No existe Estado sin un espacio territorial, definido al menos relativamente, es decir, así sea grosso modo, y aun cuando pueda existir ciertos diferendos sobre las delimitaciones precisas de su territorio, de ahí que no pueda existir en sentido estricto un Estado nómada que se definiera por su exclusiva población, riguroso en cuanto a la exigencia de un ámbito espacial de validez. El derecho internacional es, por el contrario, indiferente a ciertas peculiaridades de la configuración del Estado en cuanto tal. Así, por ejemplo, no hay espacio, por pequeño que sea, que no sea susceptible de obtener la calificación de Estado soberano, así como también puede ello suceder con la posible fragmentación del territorio. Sin duda, esto último es un obstáculo para la homogeneidad nacional, pero ello es en realidad una cuestión política, más no jurídica. El texto palestino de la Proclamación de Independencia el 15 de noviembre de 1988 no se aventura demasiado en la definición precisa del territorio. Habla solamente de tratar de poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos, lo que pareciera ser un reenvío a la partición consagrada en la Resolución 181. Pero sería ciertamente inequitativo a todas luces tratar de exigir que Palestina tenga un respeto ciego por la delimitación prevista en dicha resolución, en cuanto es de todo sabido que Israel actúa unilateralmente, proclamando además que el estatus de la ciudad de Jerusalén no puede ser objeto de discusión. En este sentido, cabe recordar que en la susodicha resolución de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió que se creara un Estado árabe y un Estado judío en Palestina, y que en la resolución 242 de 1967, el Consejo de Seguridad ordenó que se retiraran las fuerzas armadas israelíes de los territorios ocupados y que se reconociera la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los estados de la región. Ahora bien, si no hay hasta el momento una delimitación precisa del territorio palestino, esto no impide su reconocimiento como Estado. La delimitación del territorio de un Estado es algo útil y benéfico a todas luces, en tanto que evita conflictos entre países limítrofes, pero el derecho positivo no es una condición para su reconocimiento como Estado, e incluso
Muy a menudo la precisión de las fronteras de los países se ha realizado muy tardíamente, pero además no hay que perder de vista de que si hasta el momento no ha podido darse una precisión de los confines territoriales palestinos, ello tiene como causa fundamental la agresión israelí en los territorios ocupados. En el principio del no recurso a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrado tanto en derecho convencional, a través del artículo 2, párrafo 4, Carta de la ONU, como en derecho consuetudinario, es una norma internacional que invalida automáticamente cualquier anhelo de soberanía por parte de Israel sobre los territorios árabes ocupados. Además, la ocupación de un territorio por fuerzas armadas no puede llevar a la desaparición de un Estado. En todo caso, lo que se llega a producir es una suspensión del ejercicio de su soberanía. Así, por ejemplo, los estados anexados por la fuerza entre 1935 y 1940 como Etiopía, Austria, Checoslovaquia y Albania no volvieron a crearse en 1945, sino que se consideró que habían dejado de existir. No obstante, esta es una situación absolutamente excepcional, vinculada a las características eminentes peculiares de los acuerdos territoriales consecutivos a las guerras. Por otra parte, y si hacemos mención a la importante jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, esta es contundente respecto al establecimiento definitivo de las fronteras de un Estado y su posible validez o invalidez frente al derecho internacional. Miremos población. El Estado es una colectividad y no existe sin una población. Esto es, sin personas ocupando el área territorial en cuestión. De acuerdo con el derecho internacional positivo, ninguna calificación ulterior es requerida, es decir, que no es necesario que la población sea más o menos numerosa, ni tampoco que ésta sea estable. Es cierto, como ya vimos, que no puede haber un estado nómada, pero pueden existir estados cuya población se modifica constantemente, porque su modo de vida nómada se desplaza en un grupo que lo constituyen parcialmente de un territorio a otro. Respecto a la población de Palestina hay que decir antes que en tiempos de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña como mandataria, estaba obligada a no modificar en ningún caso el estatus jurídico de los habitantes del territorio, considerados como sus administrados. Jurídicamente los habitantes no eran nacionales de la potencia mandataria. El objetivo final del mandato era la libre determinación y la independencia, al igual que para los demás pueblos como el mismo estatus. Pero en el caso de Palestina no se respetaron las disposiciones del Pacto de la Sociedad de Naciones y no se condujo a la independencia del pueblo palestino, único titular de la soberanía. La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha cesado nunca de proclamar y reafirmar los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho de retorno, el derecho a la independencia y soberanía nacionales en Palestina, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones. Obviamente, aquí se puede arguir que la Asamblea General no puede ser considerada como un órgano dotado de un poder jurídico constituyente, y de esto se sigue que va a disponer solamente de facultades que le son conferidas por el tratado que la constituye, la Carta de Naciones Unidas. Así, en principio, las resoluciones de la Asamblea General no poseen fuerza coercitiva frente a los estados, es cierto. Sin embargo, que en los últimos años ha quedado perfectamente establecido que existen resoluciones que poseen una significación jurídica precisa, como son justamente las resoluciones donde se consagraron los principios ya contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, como es el caso de la autodeterminación de los pueblos. En esta hipótesis, la resolución vincula a un Estado en la medida que ese mismo Estado es parte de la Carta, la cual en esencia no es sino un tratado multilateral. Por último, es verdad que el testimonio más impresionante de la cohesión del pueblo palestino en cuanto tal está en la misma perennidad de los campos de refugiados. Si los palestinos fueran árabes susceptibles de confundirse con sus hermanos, después de 40 años, es decir, después de 2 generaciones,
los refugiados palestinos habrían sido absorbidos por el resto del pueblo árabe, lo cual no se ha dado en absoluto. Otra prueba más está dada por la intifada, es decir, la manifestación de una resistencia colectiva que viene a aportar la prueba de que los palestinos que han permanecido en territorios ocupados no llegaron a ser egipcios en Gaza, ni jordanos en Cisjordania, sino que ellos constituyen una población que reivindica la liberación de su territorio. Hablemos de la autoridad política. De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, la conformación de un Estado supone un tercer elemento, autoridad política, un gobierno. El Consejo Nacional de Palestina, parlamento en exilio, es la más alta autoridad dentro de la Organización de Liberación Palestina, llamada a partir de ahora OLP, y representa al conjunto del pueblo palestino, teniendo en cuenta consideraciones de orden geográfico y político. El Comité Ejecutivo es el órgano de ejecución y los miembros que lo componen son designados por el Consejo Nacional de Palestina, ante quien son responsables. El comité, que consta de varios departamentos, ejerce una función de control de los distintos organismos, promulga directrices, establece programas y toma decisiones sobre las actividades de la OLP. En la declaración política adoptada el mismo día que la Declaración de Independencia, el Consejo Nacional de Palestina, en espera de la completa formación de un gobierno permanente, encomendó al Comité Ejecutivo que asumiera las funciones de dicho gobierno y ejercerá todas las prerrogativas necesarias para dicho fin. En la historia de las relaciones internacionales podemos encontrar ciertos precedentes similares de lo que está ocurriendo con el gobierno palestino. Así, para no ir más lejos, baste recordar que durante la Segunda Guerra Mundial se consideró que el Comité Nacional Checoslovaco y el Comité Nacional Polaco gozaban de la condición de gobierno provisional de sus respectivos países, habiendo sido reconocidos como tales por los aliados, aun y cuando ambos países habían caído bajo la dominación y anexión del Tercer Reich. Ahora bien, la exigencia de un pleno control del territorio por parte de las autoridades del Estado en cuestión no debe considerarse como un requisito en un sentido absoluto. Es suficiente para que sea establecido inicialmente y mantenido en el tiempo, que el gobierno sea obedecido por el medio que sea en una forma más o menos regular y constante. Debemos preguntarnos si se debiera considerar que Palestina y la OLP, que es su órgano de gobierno, estarían sometidos al control real de alguna autoridad exterior. La respuesta es no. Puede ser sino negativa, ya que Israel no pretende poseer una autoridad sobre la OLP, sino lo que aduce es poseer un cierto control sobre los territorios que ha sometido a una anexión ilegítima, impidiendo así al Estado palestino ejercer su soberanía. El derecho internacional contemporáneo rechaza tomar en consideración una situación proveniente de una efectividad ilegal. El principio según el cual es injuria, jus non oritur, encuentra numerosas aplicaciones en la práctica. Así como memoria, baste citar diversas entidades creadas por armas de ocupación que fueron consideradas como poseyendo un carácter ficticio, como por ejemplo Eslovaquia y el Estado de Croacia. Igualmente, y en este sentido puede mencionarse el caso de la presente de Sudáfrica en Namibia. En su opinión consultiva del 21 de junio, la Corte de Justicia declaró que los Estados miembros de las Naciones Unidas tenían la obligación de reconocer la ilegalidad de la presencia en Sudáfrica. La situación no viene a ser diferente en lo que concierne a las conquistas israelíes, por lo menos aquellas consecutivas a la guerra. Hablemos del reconocimiento. Conforme a derecho internacional, no se requiere estricto sensu de ninguna especie de intervención o voluntad exterior para la fundación del Estado. Existe en derecho desde que existe de hecho, porque una regla jurídica anterior vincula esta consecuencia legal a la realización de condiciones de hecho. En otras palabras, la regla se contenta con tomar nota de una efectividad y siguiendo un mecanismo corriente en derecho internacional,
consagra legalmente lo que los hechos han materializado y que no podría negar so pena de viciarse de una serie de ficciones ridículas. Sin embargo, el reconocimiento es un mecanismo fundamental en un orden jurídico que obedece por completo al principio según el cual los estados no se comprometen jurídicamente más que por su propia voluntad. El reconocimiento va a determinar su ingreso en el sistema de la comunidad internacional, por lo cual se constata la existencia de un nuevo estado. Pero debe quedar claro, una situación estado no reconocida es algo similar a la existencia de un tratado internacional, del cual no fuera parte un cierto estado. Si un estado no es parte, el tratado no lo vincula jurídicamente, pero este existe independientemente a su vinculación. Para finalizar, un reconocimiento sería ilegítimo en el caso de una violación al principio de no intervención, esto es en la hipótesis de un gobierno carente de toda efectividad. Igualmente, podría hablarse de ilegitimidad en el caso de que se afecte la soberanía de otro Estado. Esto es, en el supuesto de un reconocimiento de secesión, cuando todavía la entidad secesionista no ha tenido oportunidad de establecerse de manera efectiva. Ninguna de estas hipótesis tiene cabida en el problema del reconocimiento de Palestina, ya que Israel no es más que un ocupante extranjero que está impidiendo al pueblo palestino el ejercer su derecho a la libre autodeterminación. En realidad, la tragedia de la expulsión del pueblo palestino de su propia tierra no puede tener justificación o excusa alguna. No solo constituye una grave infracción al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, sino también y al mismo tiempo constituye una violación de los más elementales principios del derecho humanitario, sin paralelo alguno en los anales de la civilización moderna. Con todo gusto, me encantó poder compartirles esta información. Que tengan buen día, Dios los bendiga.